Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Iniciamos con la caída de producción petrolera en el país tras el cierre del oleoducto de crudos pesados. Gaby. Así es, Steffi. Amigos, buenas tardes. Y esto debido a la reactivación de la erosión del río Coca. Petróleo. Se achican los ingresos. La producción petrolera cae progresivamente por el cierre de operaciones del oleoducto de crudos pesados. Las petroleras siguen apagando sus pozos por la imposibilidad de transportar crudo por la tubería. Francisco Garcés actualiza la situación. La suspensión del transporte de crudo napo por el oleoducto de crudos pesados complica la situación petrolera del Ecuador. La producción de petróleo cayó 21% en 5 días y las exportaciones están temporalmente suspendidas y son reprogramadas. El 17 de junio, Petroecuador estaba produciendo 390.319 barriles diarios de petróleo. Pero el domingo la producción cayó a 308.167 barriles. Y la situación no tendrá una inmediata mejoría, según las previsiones de la petrolera estatal. Al contrario, Petroecuador y compañías privadas apagan paulatinamente sus pozos después de que los tanques de almacenamiento se llenan y se mantiene la imposibilidad de transportar el crudo producido. El bloque ITT, por ejemplo, tiene 127 pozos que están apagados entre 15 y 24 horas al día debido al problema de bombeo, así como 37 pozos de los bloques 15 y 57. La previsión es que la producción siga reduciéndose mientras el OCP siga sin operar. Y el otro efecto es una caída en las exportaciones de crudo napo. Al menos 2 cargamentos ya han sido pospuestos para cuando el transporte se normalice. Petroecuador no ha emitido hasta la fecha una cifra oficial de pérdidas por la situación. El exgerente de esa petrolera, Reinaldo Armijos, estimó que solo por las exportaciones suspendidas, el país pierde entre 4 y 5 millones de dólares al día. La erosión regresiva del río Coca avanzó 900 metros en una sola semana. Las fuertes lluvias en la Amazonía reactivaron el fenómeno natural que antes destruyó la infraestructura petrolera, las vías, y ahora se acerca a la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Paul Romero sigue este tema. La erosión regresiva del río Coca avanzó inusitadamente la última semana. El informe de monitoreo de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, con fecha 23 de junio, revela que la erosión llegó a 6 kilómetros 400 metros de la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Es decir, que en solo 7 días avanzó 900 metros. Es el registro más alto en 2 años y por eso inquieta a las autoridades energéticas del país. En un estudio del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos de 2023, se decía que la erosión regresiva podía llegar a las obras de captación de la hidroeléctrica entre 2 y 5 años, dependiendo de la intensidad del invierno de cada temporada. La erosión empezó en 2020, cuando desapareció la cascada San Rafael. En 4 años ha recorrido 9 kilómetros, dejando un socavón que en el punto más bajo supera los 150 metros. A su paso destruyó las tuberías del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE y del oleoducto de crudos pesados OCP, la vía E45 que conecta Quito con Lago Agrio, 508 hectáreas de cultivos y bosque amazónico, según informes del Ministerio de Energía. La erosión lateral tampoco se ha detenido. El desbordamiento de los afluentes del Coca, los ríos Loco y Malo, incrementó la pendiente y la semana pasada afectó la tubería del OCP que suspendió el bombeo de crudo. En los alrededores de las instalaciones del campamento de la CELEC se presentaron deslizamientos. Sin embargo, la infraestructura no está en riesgo, según el último reporte. La central Coca-Codo Sinclair ha dejado de funcionar en 19 ocasiones por el aumento de sedimentos. Este lunes el nivel de piedras y arena es bajo y permite a la hidroeléctrica generar electricidad con 7 de las 8 turbinas. Diego Puente tiene un reporte. Coca-Codo Sinclair funciona este lunes con normalidad, luego de que el viernes paró sus operaciones durante 9 horas tras el abrupto incremento de los sedimentos en los ríos que abastecen a la central hidroeléctrica en Napo. La última medición de los técnicos indica que hay 190 partes por millón suspendidas en el agua. El nivel está 6 veces por debajo del máximo con el que puede operar, 1.200 partes por millón.
Este año es considerado inusual por el Ministerio de Energía al señalar que esa hidroeléctrica ha tenido que parar 19 veces por culpa de los sedimentos. En condiciones normales, arena, pequeñas piedras y basura son retenidas por los desarenadores, pero cuando hay lluvias intensas que provocan la crecida de los ríos, los sedimentos se multiplican y esos filtros son insuficientes. La central cierra entonces sus puertas para evitar que el agua turbia pase a las turbinas y dañe los rodetes y los equipos electromecánicos por la abrasión de las piedras y la arena. La central debe parar para retirar manualmente arena, piedras, troncos y hasta animales muertos porque el sistema automático no funciona. Esa falla había sido señalada por la Contraloría en un informe en 2019. Cuando Coca-Codo se paraliza, el país deja de recibir el 25% de energía y se originan apagones como los sufridos del viernes último. El Ministerio de Energía informó que durante esta mañana estuvieron activas 7 de las 8 turbinas. La unidad generadora número 2 está en mantenimiento programado anual. Según el Operador Nacional de Electricidad, CENACE, Coca-Codo Sinclair contribuye esta mañana con el 34% de la energía hidroeléctrica que consume el país. Ayer en la tarde solo aportaba el 24%. El sector turístico de la comuna Bajo Alto, en el Guabo, agoniza. Era una de las playas más concurridas de la provincia del Oro, pero luego de la última masacre, los visitantes disminuyeron drásticamente. El bañario y los restaurantes y hostales lucen vacíos. Merlin Ochoa con la información. Televistazo visitó la comuna Bajo Alto, en el Guabo, el viernes. Con música, los negocios locales intentan atraer a los turistas. Pero su playa, de más de 1 kilómetro, lucía vacía. Unos pocos parasoles y sillas esperaban a los visitantes en la arena. Los demás estaban arrimados en varias bodegas de la comunidad. La tradicional chiva acuática apagada. Las áreas destinadas para tomarse fotos sin gente. En el malecón la situación es similar. Solo 4 de los 40 locales entre restaurantes, tiendas, bares y discotecas están abiertos. Los dueños del resto de establecimientos optaron por no abrir. Antes uno tenía para sobrevivir muy bien, pero ahora no hay absolutamente nada, ni el 1% de lo que se vendía antes. Es una de las playas más turísticas de la provincia del Oro. Se calcula que un promedio de 3.000 personas llegan cada semana en condiciones normales, pero en el último mes se han registrado 2 masacres. La última el pasado martes se dio en el mar, a 10 minutos de la playa. Una de las playas más tranquilas en ese momento era esta, pero que pasó todo eso. Además, y eso no ha pasado ni con turistas ni con nada, eso es entre ellos mismos. Es un pueblo fantasma pese a tener toda la infraestructura turística como baños públicos, zonas de parqueo y más. Algunos perros cuidan ciertas instalaciones. Donde no hay trabajo, hay calamidad. No sabemos qué hacer, porque usted sabe que si no hay el dinero, ¿cómo se come? Según el presidente de la comuna, más de la mitad de los 2.600 habitantes de Bajo Alto viven del turismo. En el centro de la comuna hay 5 hostales, por ahora cerrados. Alquilaba 24 horas, y así llegaban haciendo 48 horas, pero ahora ya no. Venían gente de Cuenca, de Loja, de muchos sitios. Los visitantes no solo iban a Bajo Alto, atraídos por la playa y el clima. También existía un turismo gastronómico, pues la población está junto al manglar. Pero esos negocios también están afectados. Mañana, en un nuevo informe, presentaremos la disputa mortal que existe entre miembros de una misma organización criminal que buscan el control de las extorsiones a los pescadores. Y se incrementa a 20 el número de muertos por el triple ataque terrorista perpetrado en la provincia rusa de Dagestán este fin de semana. Autoridades rusas lanzaron de inmediato una operación de búsqueda y captura de los responsables y esta mañana reportaron haber liquidado a 6 de los atacantes. El ataque del domingo ha sido catalogado como una acción terrorista coordinada en una región de Rusia que por años fue políticamente inestable, con una guerrilla separatista que, según autoridades rusas, fue aniquilada hace unos 10 años. Pero de manera sorpresiva, en la tarde y noche del domingo, comandos armados irrumpieron en 2 iglesias ortodoxas, en una sinagoga y en un control de tránsito de la policía.
Asesinaron a un sacerdote, a 15 agentes y a varios civiles. El balance más reciente habla de 20 víctimas fatales y unos 10 heridos. Los ataques ocurrieron en la ciudad de Derbent, en el sur de Dagestán, y también en Mahachkala, capital de la región con residentes de mayoría musulmana. El gobernador de la provincia, Sergei Melikov, ha declarado 3 días de luto y recorre los sitios atacados. 24 horas después del triple atentado, ninguna organización se ha atribuido el ataque, pero el gobierno asegura que ha liquidado a 6 implicados y señala que son adherentes de una organización terrorista internacional, sin dar detalles. Ha sido el ataque más reciente en Rusia desde la incursión de comandos de una facción del Estado Islámico en la sala de conciertos de Crocus City Hall, en las afueras de Moscú, que dejó 145 muertos en marzo. Rusia responsabiliza a Estados Unidos por el ataque contra posiciones militares que este fin de semana ejecutaron tropas ucranianas en la península de Crimea y advierte que habrá consecuencias. El Kremlin dice que Estados Unidos es culpable, puesto que suministra armas al ejército de Kiev, pero que esta vez una serie de misiles balísticos fueron usados contra suelo ruso en una acción que dejó 5 muertos en la ciudad de Sebastopol. Ucrania reclama la península de Crimea, que fue invadida y anexada por Rusia en 2014. Ecuador se prepara para enfrentar a Jamaica en Las Vegas. El técnico busca el reemplazo de Ener Valencia y los detalles al volver. 17 nuevas ambulancias fueron entregadas para 12 provincias. Sin embargo, el Ministerio de Salud reconoce que Ecuador aún está muy por debajo del número de vehículos que necesita para cubrir la demanda. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los países cuenten con al menos una ambulancia por cada 25.000 habitantes. Eso significa que Ecuador debería tener 720 para los 18 millones de ciudadanos. El ministro de Salud reconoce que la cifra actual está muy por debajo. Tenemos alrededor de 200 ambulancias disponibles de este momento. De 720 que se necesitan. Así es. ¿Cuándo podremos contar con el 100%? Las necesidades son grandes y estamos buscando la solución más pronto. La declaración la hizo la mañana de este lunes en el Hospital Universitario de Guayaquil, donde se hizo la entrega de 17 ambulancias. En 2022, la cartera de Estado ya advertía que 150 ambulancias estaban fuera de servicio y otras ya habían cumplido su vida útil. En ese año se firmó un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS por 26.4 millones para adquirir 158 de estos vehículos y luego se amplió a 186. La entrega debía culminar en noviembre del 2023, sin embargo no se completó. Así es, realmente hay ciertos procesos que hay que cumplir y eso es lo que está en camino. 7 meses después, este 24 de junio, se entregaron 17 ambulancias del gobierno anterior. Con ellas, se ha cumplido con la dotación de 122. Según el ministro de Salud, en julio se completarán las 186. Están parte de estos equipos ya desorganizándose en Manta, otros están pasando algunas revisiones técnicas. En la entrega estuvo presente el presidente Daniel Noboa, quien señaló que las ambulancias son de soporte vital avanzado, equipadas con 33 componentes, como ventilador mecánico, nebulizador, kit de atención de parto, atención neonatal, entre otros, y serán distribuidas en 12 provincias. Una en Esmeraldas, 2 en Sucumbíos, 2 en Pichincha, 3 en Napo, 1 en Pastaza, 1 en Manabí, 1 en Los Ríos, 1 en Azuay, 1 en Cañar, 2 en Morona Santiago, 1 en Zamora y 1 en Guayas. El ministerio también mencionó que las ambulancias están matriculadas y se pondrán operativas de inmediato. En la provincia de Morona Santiago, el conductor de un bus perdió pista y se volcó en el sector de Patuca del cantón Santiago. Miembros del cuerpo de bomberos realizaron la extracción de la unidad que quedó en una zanja. Producto del siniestro, 2 pasajeros resultaron heridos. Las necesidades de financiamiento para el 2024 superan los 8.000 millones de dólares. El gobierno aspira a conseguir el 40% con emisiones de deuda interna que principalmente lo adquiere el IES y la banca pública. Sin embargo, hasta diciembre el régimen deberá transparentar la relación de su deuda con la seguridad social para asegurar futuros desembolsos de los organismos multilaterales.
De acuerdo con las cifras del Observatorio de la Política Fiscal, la necesidad de financiamiento para 2024 está en 8.036 millones de dólares. De ese monto, se espera conseguir 4.795 millones principalmente de créditos con organismos internacionales. El cuaderno del gobierno registra 1.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, 1.300 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, 500 millones del Banco Mundial, 500 más del Fondo Latinoamericano de Reservas, 495 millones de la Corporación Andina de Fomento y bajo el título Otros se consideran 500 millones más. Pero como con eso no alcanza, el régimen mira hacia adentro. 3.190 millones de dólares se aspira a conseguir de deuda interna, 2.166 millones corresponden a certificados de tesorería y 1.024 millones al concepto de bonos internos. Cuando se habla de deuda interna, es claro que el principal cliente de esas emisiones es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que acumula ya 9.000 millones de dólares en papeles del Estado. Otros compradores regulares son el Banco Central y la banca pública, que acumulan cerca de 5.000 millones en papeles. Ahora, se debe recordar que, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional condiciona los desembolsos a poner orden en la relación que tiene el Estado con el IES en lo que refiere al pago de la deuda de salud. Y eso debe estar resuelto hasta diciembre de este año. Pero no solo eso y no solo el fondo. Otros multilaterales también esperan reformas estructurales en la mejora del pago de los atrasos, transparencia y reformas fiscales que garanticen la sostenibilidad de las cuentas públicas en el 2025 para viabilizar los desembolsos prometidos. Cientos de venezolanos llegan hasta la Casa de la Cultura en Quito para retirar sus pasaportes, y esto tras el cierre de los consulados en Ecuador. En breve los detalles. Los jueces especializados en violencia de género enfrentan problemas a diario por contradicciones en las leyes o por falta de claridad en las normas. Hoy llegaron a la Corte Nacional desde varias provincias para pedir que se emitan 7 resoluciones vinculares que facilite la atención a las víctimas. Informa Jacqueline Rodas. Jueces que atienden casos de violencia de género y los presidentes de las Cortes provinciales presentaron 7 pedidos a la Corte Nacional para que emita resoluciones obligatorias y aclare normas que dificultan su trabajo. Por ejemplo, existen dudas sobre si una mujer trans es sujeto de protección de la ley para erradicar la violencia contra la mujer, o si su muerte violenta debe juzgarse o no bajo el delito de femicidio. Con su identificación o su identidad transexual o transgénero. Pues no hacerlo así se entendería que estamos en un conflicto con el principio de igualdad. Existe 2 criterios, no hay unanimidad respecto de si esta ley abarca a las mujeres trans. Los jueces además expusieron contradicciones entre la Ley de Violencia de Género y el Código Orgánico Integral Penal, que los confunde al momento de emitir medidas de protección. La duda de las mujeres que no están dentro del núcleo familiar, por ejemplo, una profesora en relación al profesor o rector de un colegio. Por ejemplo, una deportista en relación al profesor o su entrenador. Además de las regulaciones legales, se expusieron otros problemas que dependen de presupuesto o de gestión. Una jueza contó que para resolver ciertos casos de violencia de género en comunidades indígenas requieren pericias antropológicas que pueden costar hasta $5.000 y no se hacen por falta de dinero, o que solo los jueces de primer nivel tienen especialización en violencia de género. Cuando los casos avanzan, las víctimas se encuentran con tribunales penales, de corte provincial y de la propia Corte Nacional que no son expertos en el tema. El Consejo de Participación Ciudadana aún no define quién será el defensor público, pese a una disposición judicial para que el proceso continúe. Televistazo conoció que el informe jurídico con las recomendaciones finales ya está en manos del presidente del Consejo. El informe jurídico que define cómo terminará el concurso de defensor público ya está en manos del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni. Su contenido se conocerá en las próximas horas, pues debe convocar a sesión plenaria para su debate. El documento incluye un análisis de la decisión del Consejo de descalificar al mejor puntuado Jorge Ballesteros y la de la Comisión Ciudadana de Selección, que lo reintegró y lo dejó como virtual ganador. También contiene las recomendaciones
recomendaciones que deben adoptar los consejeros que determinarán quién será la nueva autoridad. Sin embargo, la decisión del Pleno debió conocerse el jueves cuando concluyó el plazo que dio la jueza de Quevedo, Jenny Freire, para que el Consejo siga con el concurso como lo había dispuesto en su sentencia de enero pasado. Para que acaten su fallo, la jueza impuso a cada consejero una multa de $230 diarios que será progresiva si esos consejeros mantienen el concurso detenido y remitirá el proceso a la Fiscalía para que los investigue. Por eso, ese mismo jueves, la abogada del Consejo de Participación pidió una prórroga para que el Consejo emita una resolución definitiva sobre el concurso. La jueza aún no se ha pronunciado. 5.700 pasaportes de ciudadanos venezolanos se entregarán hasta el 28 de junio en la Casa de la Cultura en Quito. Son los documentos represados por el cierre de los consulados de ese país en el Ecuador. Adriana Bermeo con el informe. Desde Loja, Cuenca, Ibarra, Guayaquil y otras ciudades, cientos de ciudadanos venezolanos llegaron a la Casa de la Cultura en Quito para retirar sus pasaportes que fueron tramitados antes del 15 de abril. Ese día dejaron de funcionar los consulados de ese país por disposición de Nicolás Maduro como retaliación por la incursión de Ecuador en la embajada mexicana. 5.700 pasaportes se trajeron desde Caracas y ayer, cuando empezó su entrega, fueron retirados 1.100. Los venezolanos inscritos en la página web del consulado de Venezuela deberán viajar a Colombia o Perú y para obtener el pasaporte a Caracas. Así como vemos personas que pueden viajar a Venezuela, habemos personas que no podemos viajar a Venezuela a hacerlo. Un incendio arrasó una fábrica de baterías dejando 22 fallecidos. Las llamas iniciaron a las 10:30 de la mañana cuando trabajadores examinaban y empaquetaban pilas de litio en el segundo piso de la empresa que está ubicada al sur de Seúl. El fuego se extendió rápidamente dejando a los empleados atrapados y elevando una enorme columna de humo. Según informó la policía, la mayoría de las víctimas son ciudadanos chinos. Se desconoce qué provocó este incendio. Los astronautas estadounidenses que viajaron a la Estación Espacial Internacional en una misión desarrollada por la empresa Boeing se quedarán más tiempo del previsto. El lanzamiento se realizó con éxito el 5 de junio, después de 3 postergaciones por problemas técnicos y de los sistemas informáticos, y ahora es el regreso el que enfrenta demoras. Una fuga de helio que ya fue superada, sumado a los fallos en los propulsores de maniobra e inconvenientes con los trajes espaciales, aplazan nuevamente el retorno a la Tierra. Butch Wilmore y Sunny Williams debieron regresar hace 10 días y por ahora la empresa no se aventura a dar una nueva. Una obra de teatro infantil, un show de danza y un festival de cine son las propuestas culturales en Guayaquil, Quito y Cuenca. Vanessa Robles con las actividades más destacadas de la semana. La muestra de Tercer Cine es la propuesta de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. La Hora de los Hornos, They Do Not Exist, El Cielo para la Kunshi, Carajo, son parte de las producciones clásicas y contemporáneas de Argentina, Palestina, Colombia, Sudáfrica y Ecuador, inspiradas en los años 60. Las funciones gratuitas serán del 27 al 29 de junio a las 4 de la tarde y 7:15 de la noche. Un repertorio de baile flamenco, danza española y contemporánea y poesía. Es la propuesta cultural en Cuenca, con la presentación denominada Mil Flores de la compañía Eptea. Serán 4 artistas en escena y se realizará este 29 de junio a las 7:30 de la noche en la sala Alfonso Carrasco de la Casa de la Cultura. Señor Conejo, espere. ¿Por qué está tan apurado? Alicia en el País de las Maravillas llega al Teatro Centro de Arte en Guayaquil. En esta moderna adaptación, Alicia es una niña atrapada por la tecnología y se embarca en una aventura que le ayudará a redescubrir su capacidad lúdica y creativa. La función será este 30 de junio a las 11:30 de la mañana. Ecuador ya registra cifra récord de casos de dengue. La Federación Médica Ecuatoriana insiste en que el Ministerio de Salud debe declarar la alerta sanitaria por el virus. ¿Qué dice esa cartera de Estado? Carla Delgado con las declaraciones.
Ecuador tiene 38.000 casos de dengue, una cifra que superó los contagios del 2023, que sumaron 27.800. El virus está en todo el país, pero 4 provincias concentran el 60% de los casos. Manabí, 6.847 contagios. El Oro, 4.605 casos. Los Ríos, 4.527 casos. Santo Domingo de los Áchilas, 4.261 casos. El virus, que se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti, ha causado 45 muertes. Según la Federación Médica Ecuatoriana, existe un subregistro y el Ministerio de Salud ha subestimado la enfermedad, que afecta agresivamente a algunos países de la región. No ha hecho caso a una petición, que hoy más que nunca es urgente, según señaló el presidente del organismo, Wilson Tenorio. Seguimos insistiendo en que tiene que existir una alerta sanitaria y medida, un plan de contingencia destinado a contener, a detener, a frenar de alguna manera, porque esto se nos está saliendo de las manos. Sobre esta declaratoria, Televistazo consultó al Ministerio de Salud. ¿Se levantará la alerta sanitaria por dengue? Gracias. Vamos a ver. La Federación Médica cree que además de la declaratoria de alerta sanitaria, que permitirá contar con más recursos para combatir la enfermedad, el Ministerio de Salud debe adoptar 2 medidas fundamentales. Hay que fortalecer las unidades de salud, de atención primaria, del primer nivel, que los equipos de control vectorial acudan a las casas. Por ahora, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre las nuevas estrategias que adoptarán para contener el virus. La Bienal de Cuenca llega a Guayaquil con 24 obras premiadas a lo largo de sus 16 ediciones. Propuestas de al menos 10 países forman parte de la colección que se exhibe en el MAC de Guayaquil. Informa Vanessa Robles. La última vez que la exposición de la Bienal de Cuenca estuvo en Guayaquil fue en 2011. 13 años después, la muestra, bajo el nombre de Resplandor, regresa a las salas 2 y 3 del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en el Malecón Simón Bolívar, con la colección de obras ganadoras del primer y segundo lugar y menciones de honor que han marcado la historia en 39 años de este certamen. Es realmente una variedad, conjugando los 16 ediciones. Luego iremos a Quito, estaremos también en futuro haciendo muestras internacionales de esta gran reserva, esta gran colección. Esta obra, por ejemplo, integrada por 27 partes, se denomina X más Y sobre las castas. Fue creada por los artistas chilenos Bruna Trufa, Sebastián Leighton y Rodrigo Cabezas. Ganó el primer premio de la 6ª edición de la Bienal. Esta otra propuesta se denomina Al final del túnel, de Marcos Restrepo de Ecuador. Obtuvo el segundo premio en su 5ª realización. Y esta pertenece al ecuatoriano Enrique Tábara. La pintura denominada Arbusto en Loma Rosa ganó el segundo puesto en la edición 2. Son en total 24 muestras, tanto de pintura, fotografía, escultura y videoarte, de pequeño y gran formato. Artistas de 10 países, como Argentina, Brasil, Colombia, India, México, Ecuador, entre otros, son los autores de las propuestas. Es uno de los certámenes de visibilización de las prácticas artísticas contemporáneas más importantes en la región. La curaduría estuvo a cargo de Cecilia Suárez y Jonathan Mosquera. La exhibición estará disponible de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, hasta el 11 de agosto. La entrada es gratuita.